Vamos a tener ahora el estudio de la palabra. Ya hemos dicho que estamos ya en la parte de los sacramentos, ¿no? En el Catecismo Mayor, y es ya la penúltima sección. Después de esto ya viene la oración con un estudio de la oración del Señor o el Padre Nuestro. Entonces, bueno, la sección de los sacramentos en la Iglesia. Y bueno, pues nosotros estamos hablando de sacramentos, ¿no? De manera habitual en nuestra Iglesia. Normalmente hablamos de sacramentos, el sacramento de la cena, el sacramento de la cena del Señor, pero si hacemos un poco, nos damos un poco cuenta a que normalmente en el mundo evangélico, en las iglesias evangélicas, normalmente no se habla de esta manera, no se habla de sacramentos, ¿no? Y bueno, pues esto no es por tirarnos flores, pero sí que puedo decir que es algo que hemos introducido en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, de hablar en la línea de la confesión y en la línea del catecismo, en la línea de la enseñanza de los reformadores, tranquilamente de sacramentos. Si nos damos cuenta, nuestra iglesia es pequeña, sin duda alguna. Es una iglesia misionera que está intentando abrir obra aquí en España, allí donde no se haya predicado, no se haya plantado la iglesia, y traemos un distintivo, se puede decir, al conjunto del protestantismo, incluso español y también latinoamericano. Está, por ejemplo, que estamos hablando de los sacramentos, estamos hablando, por ejemplo, de cantar solo los salmos. Estamos hablando incluso muchas veces de católico, ¿no? De la Iglesia Católica, no la Iglesia Papista, la Iglesia Católica, que hay que recuperar la catolicidad de la Iglesia. Y todo esto lo hemos introducido nosotros. Allá en los años 2010, en los 2011, en los años cuando estas cuestiones no se planteaban. Ahora, evidentemente, que se habla, ¿no? Y es algo que está flotando en el ambiente. Pero puedo decir que si no hemos sido los primeros, seremos los segundos, pero hasta donde yo sé, podemos decir que es buena parte del lote o la herencia que el Señor nos ha dado. Nuestra Iglesia, por lo tanto, tiene un papel importante, y es por eso que también hemos de seguir adelante con lo que el Señor nos ha confiado. Ya que digo esto, también tengo que hablar de las faltas o pecados de juventud, porque cuando era yo también evangélico y era muy jovencito, pues también desdeñaba la cuestión de los sacramentos. Y entonces lo ponía juntamente la Iglesia Católica Romana y decía, no, eso es sacramentalismo, una visión sacramentalista. Y eso es también una cosa que normalmente se utiliza, incluso dentro de los evangélicos. No voy a hacer en contra, sino en respuesta a aquellos que hablamos de sacramentos. Muchas veces nos van a querer equiparar o poner en el mismo paquete o en el mismo saco, por así decirlo, con la Iglesia Católica Romana. Y eso es un grave error. Y entonces vamos a ver en este estudio que nosotros hablamos de sacramento, pero no se nos puede poner al mismo lugar que la Iglesia Católica Romana. Bautizamos niños, por supuesto, y vendrá también la enseñanza de la confesión acerca de esto, del bautismo infantil, pero no estamos enseñando lo mismo en cuanto a que el bautismo infantil quita completamente el pecado original, no solamente en cuanto a la culpa, sino también en cuanto a la corrupción, es decir, que borra completamente el pecado original. Que el niño bautizado podemos decir, igual que Adán antes de la caída. Es lo que ellos vienen a decir. Bueno, pues entonces, fijémonos que no es para nada lo mismo
Entonces, para empezar, en el número de sacramentos. Hablamos de sacramentos, pero ¿cuáles son los sacramentos? ¿Cuántos sacramentos hay en la Iglesia? Claro, para hablar de el número de sacramentos, hemos de decir qué es un sacramento. ¿Qué es un sacramento? Y después hemos de decir también, pues, cuáles son las partes que lo componen. Y todo esto es lo que nos dice el Catecismo Mayor en las preguntas 161, 162, 163 y 164, que me ahorro ahora el leerlas, ¿no? Digamos palabra por palabra, lo podéis hacer al llegar a casa. Seguro que lo tenéis en el móvil, en el ordenador, o tenéis el acceso al documento, que es muy fácil ahora con online, con la internet y tal. Entonces, la cuestión entonces es, y también por supuesto, es la cuestión de la eficacia. Y esta es la fundamental, y por ahí vamos a comenzar. Y esta es la pregunta 161 del Catecismo, ¿no? ¿Cómo los sacramentos son eficaces para la salvación? ¿No? Es decir, conocemos la enseñanza, la visión del papismo, y ni siquiera voy a decir catolicismo romano, porque esto es algo que se engendró ya con el predominio absoluto del Papa sobre la Iglesia. Entonces podemos hablar del papismo, que es la visión de que los sacramentos son eficaces de por sí para la salvación. Por el hecho de bautizar a un niño, o por el hecho de celebrar la cena del Señor, entonces son eficaces siempre, en todos los casos, pero claro, esto no significa que la persona que lo vaya a recibir vaya a ser salvo, ¿no? Eso al final de cuentas, lo que lleva es a que lo va a perder o no mezclando sus obras. Eso es, al final del camino, lo que siempre ocurre. Pero la cuestión entonces es, por utilizar la palabra que ellos utilizan, que se conoce también, la visión romana es del ex opere operato, que por el hecho de hacer un sacramento, que por el hecho de que haya un ministro, un sacerdote, según ellos, que sea legítimo, etcétera, etcétera, pues entonces, por ese hecho, ellos son de por sí eficaces, y entonces están produciendo lo que ellos significan. Esto lo vamos ahora a aplicar también, ¿no? Entonces, los sacramentos son eficaces ex opere operato. Son eficaces de por sí. Y bueno, pues entonces lo que nos viene a decir esta pregunta 161 es que los sacramentos son eficaces, sí, pero no por un poder que haya en ellos, en el sacramento, ¿no? Es decir, que haya siempre, y perdóname esta expresión, pero es que incluso se puede hablar así, si no es una caricatura, se puede hablar así. Una misma cantidad de gracia. Una misma cantidad de gracia en el sacramento. Y ahora hablaremos también de la idea que hay detrás en el papismo. Siempre hay una misma cantidad de gracia en los sacramentos, y entonces se puede hablar del poder que hay en ellos. Entonces, no por un poder que haya en ellos, intrínsecamente, en el sacramento, o por la piedad o la intención del que lo administra. Y ahora ya no es tanto el papismo, sino sabemos que son el donatismo, que es, el donatismo era una herejía a principios del cristianismo, los primeros siglos, incluso antes de Nicea, antes de la paz de la Iglesia del año 325, que era que cuando hubo las persecuciones a los cristianos, pues hubo muchos cristianos que ante la persecución pues le ponían aquello de renegar o guardar la vida, y muchos pues en el momento de debilidad pues renegaron. Y entonces después ellos se arrepintieron, volvieron a la iglesia arrepentidos, etc. Y
los donatistas, porque eran seguidores de Donato, que era del norte de África, porque el norte de África no era magrebí, como lo decimos, no era musulmán, era cristiano, como Turquía, en fin, como todo lo que era el Imperio Romano aquel entonces, ¿no? Pues los donatistas, seguidores de Donato, un obispo creo que era de Cartago, dijeron que ellos nunca jamás, como habían renegado, como habían negado, no había misericordia, no podían entonces volverse a revivir. Y entonces ellos se apartaron y formaron, digamos, una iglesia de puros, ¿no? Y de verdaderamente santos, y los demás pues estaban caídos. Y bueno, esto es una actitud que es corriente dentro del cristianismo, ¿no? Esta actitud de que nosotros somos los más santos, nosotros somos los más puros, los demás están todos en pecado. Y ahora que estamos hablando no de doctrina, estamos hablando de la vida, o estamos hablando si somos capaces de tener, digamos, misericordia por las caídas de los demás, y podemos entonces también aplicar la misericordia a ellos. Entonces, por eso dice, no por el poder que hay en ellos, el bautismo, no por la piedad, ¿no?, de los que lo administran, ¿no?, de piedad o intención de los que administran, sino, dice, solamente por la operación del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, el beneplácito del Espíritu Santo, que es soberano y reparte su gracia, da su gracia como Él quiere, y también dice las bendiciones que Cristo instituyó por el sacramento. Entonces vemos esto, por ejemplo, que, las citas que dan aquí es en Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 21. Primera de Pedro 3, 21 dice, habla del arca de Noé, y dice, semejante a ella, semejante al arca, también la figura que se corresponde, el bautismo, ahora nos salva. El bautismo nos salva, ¿no? Nos salva. Pero fijemos, ¿de qué manera? Pues dice, no quitando las inmundicias de la carne. Ya nos está diciendo que no nos lava del pecado original. No nos lava de nuestros pecados en este sentido. El bautismo no nos perdona nuestros pecados en sí mismo. El Señor nos perdona. Si nos arrepentimos y pedimos el perdón por nuestros pecados sinceramente arrepentidos, el Señor nos perdona y nos limpia por la sangre de Jesucristo. Pero evidentemente también el bautismo es importante para todo esto, porque es una señal y es un sello de la promesa de Dios, de que nos va a limpiar de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Pero no es necesario para perdonar todos nuestros pecados, de manera que si no estamos bautizados, no somos perdonados los pecados. Y entonces lo que decía, ¿no? Nos salva, sí, pero dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios. Entonces no tiene esa eficacia que ellos pretenden tener, ¿no?, de borrar la corrupción, el pecado original en nosotros en este sentido. También vemos, ¿no?, que en cuanto al bautismo, en Hechos capítulo 8, versículo 13 y versículo 33, también habla del bautismo, de cuando fue Felipe a Samaria y, pues hubo ahí un gran avivamiento y una gran revolución espiritual en aquel lugar, en Samaria. Y una persona, en el versículo 13, Simón el mago. Simón el mago también se bautizó. Dice, Simón mismo también creyó y bautizándose se juntó con Felipe y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían estaba atónito. Entonces, Simón, vemos que recibió también el bautismo. Pero de él dice en el versículo 23, esto es el apóstol Pedro quien lo dice, porque Simón le estaba ofreciendo dinero para estar en el ministerio o para que por sus manos la gente recibiera el Espíritu Santo. Entonces dijo, tu dinero perezca contigo porque pensaste que el don de Dios se obtiene con dinero. Y a lo que vemos en el versículo 23, porque veo que estás en hiel de amargura y en presiones de maldad. Y esto es una cosa importante, ¿no? El bautismo, ya creo que lo veremos, ¿no?, es
es un sacramento de regeneración. Es decir, que es un sacramento que habla de regeneración. Es una promesa de regeneración. Regeneración es nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero vemos que, bueno, por la experiencia sabemos que muchos han recibido el bautismo y no son verdaderamente nacidos de nuevo. Y eso incluso de adultos, en iglesias bautistas. Reciben el bautismo y no son verdaderamente nacidos de nuevo. Y bien, pues entonces, la misma experiencia nos lo demuestra. Y aquí en la Biblia tenemos el caso de Simón para demostrar que sí, él recibió el bautismo, pero él no nació de nuevo por el bautismo. Que uno no nace de nuevo al ser bautizado, ¿no? Bien, pues entonces esto es un ejemplo, es una prueba, un ejemplo, un indicio, más que indicio es una prueba de lo que estamos hablando. En el primera de Corintios, en el capítulo 3, y versículos 6 y 7, también nos habla Pablo en este mismo sentido de qué es lo que realmente hace que haya fruto en la iglesia, que haya fruto en el ministerio. Pues Dios, es Dios. Dios, el Espíritu Santo, es Dios al final. Dice en el capítulo 3, versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Y está hablando de su ministerio, y el ministerio de Pablo, pues evidentemente, además de la palabra de Dios, está el bautizar, y el que bautizó a la casa de Estéfanas, y también bautizó a otros tantos, ¿no? Entonces, también tenía los sacramentos, ¿no? Pero dice, yo solamente he plantado, pero el crecimiento, si ha habido algún crecimiento, es de Dios, no mío. Yo he tenido que hacer lo que tenía que hacer, pero no más. El crecimiento, si lo hay, es Dios quien lo da. Versículo 7 le dice, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Si no fuera así, Pablo se tiene que gloriar. Y todos los pastores, bueno, al final, pues acaban pastoreando una iglesia grande, pues dirán, oye, pues esto es porque yo soy un fantástico pastor, lo que sea. ¿No? Pero no, es Dios quien hace las cosas. Y es todo sujeto a su beneplácito, todo sujeto a su voluntad. Por último, vemos esto mismo acerca de la eficacia del sacramento que depende del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13. 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13, cuando dice, porque por un solo Espíritu todos somos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos y griegos, sean siervos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, la eficacia verdaderamente del bautismo, el ser bautizados en el Espíritu, eso el Señor lo da como Él quiere, ¿no? Como vemos versículo 4 al 6, esto no está en los textos de prueba, pero lo vamos a ver, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Entonces todo depende del Señor. No es ex opere operato. No es que bautizamos al niño y el niño ya está, o el mayor, da igual, ¿no? Ya ha nacido de nuevo al bautizar, ¿no? Y esto es algo que creo que está ocurriendo ahora también, ¿no? Que hay un movimiento dentro del mismo mundo pentecostal, que plantea el bautismo incluso de esta manera, ¿no? Que verdaderamente al recibir el bautismo uno nace de nuevo, que utilizan el bautismo, según dicen, para echar fuera demonios. Entonces, pues es de esta manera como el bautizado nace de nuevo por el bautismo. Entonces, esto es algo que realmente está siempre presente y puede venir de una manera o de otra y llamar a las puertas, ¿no? Esto entonces en cuanto a cómo son los sacramentos eficaces para la salvación. Entonces, la cuestión ahora es, ¿qué es un sacramento? ¿No? ¿Qué es un sacramento? Y esto evidentemente está ligado al número de sacramentos, ¿no? Y de nuevo, nosotros no somos papistas porque sabemos que el número de sacramentos son, según ellos, 7. Y según nosotros, según toda la Reforma, según todas las iglesias protestantes, todas, absolutamente todas,
El número de sacramentos no son 7, son 2. Entonces, bueno, es curioso, ¿no? 7, número redondo, ¿no? Número redondo. Yo creo que se puede afirmar y se puede hasta demostrar que esto de poner 7 sacramentos es un desarrollo en la Iglesia papista en la Edad Media, en la última parte de la Edad Media. Y que eso estaba ligado también a la catequización. Porque de esa manera, digamos, siempre se hacían con números redondos. Se hacía, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿no? Los 10, los 7 sacramentos, que también se corresponden a las 7 llamadas virtudes, ¿no? Las 7 llamadas virtudes, que son las 4 de la antigüedad greco-romana, ¿no? Ahora me puedo yo equivocar, pero está la prudencia, está la fortaleza, la valentía, bueno. Y después está la fe, la esperanza y el amor, ¿no? Bueno, pues entonces, 7, ¿no? Entonces, eso era una forma que se hacía para que la gente se acordara, ¿no? Trucos para que la gente se acuerde, mnemotécnico se llama. 10 mandamientos, 7 virtudes, 7 virtudes, 7 sacramentos, la regla del amor, etcétera, etcétera, para que la gente se orientara. Pero, ¿cuándo se dijo en la Iglesia que hay 7 sacramentos? En el Concilio de Trento, es decir, 1500 años después de la fundación de la Iglesia por Jesucristo, ¿no? 1500 años la Iglesia tardó en decir hay 7. Y eso, pues ya digo, gracias al desarrollo que tuvo la Iglesia con el papismo, con el Papa, en la última parte de la Edad Media, sin duda. Entonces, claro, si son 7 sacramentos, o son 2, nos tenemos que preguntar qué es lo que hace que el sacramento sea sacramento, ¿no? ¿Qué es lo verdaderamente esencial y fundamental que hace que algo sea sacramento y lo otro no lo sea? Pues entonces leemos: un sacramento es una santa ordenanza instituida por Cristo en su Iglesia. Y por Cristo estamos hablando directamente por Cristo. En su ministerio, en su vida terrenal, que Él, al subir a los cielos, ya desde el principio, la Iglesia, por boca de Cristo, por su mandamiento, tenía este número de sacramentos y nosotros. Tenía que ser orden directa de Cristo. Y no tiene que ser entonces, digamos, algo que nosotros decimos, puede ser por nuestras cavilaciones o por lo que sea, o por la tradición. Entonces, vemos, son ordenanzas de Cristo. Y bueno, pues los textos pruebas que aquí se nos dan, primero está hablando de los sacramentos del Antiguo Testamento, y está hablando en Génesis 17, versículos 7 y 10, entonces para que lo veamos, es la circuncisión, que es una orden directa de Dios de circuncidar a los varones, etcétera, como señal del pacto. Después Éxodo 12, que es la Pascua judía, también ordenada con todo detalle por el Señor, para que se celebre. Entonces, estos eran los sacramentos del Antiguo Testamento. Evidentemente que había muchas más cosas, ¿verdad? Estaban las fiestas, estaban también las fiestas, más sacrificios, toda una serie de cosas, ¿no? Por supuesto que sí. Pero sacramento, solamente había 2. En la circuncisión era una promesa de salvación. En Deuteronomio capítulo 30, ¿no? Jehová circuncidará vuestros corazones y la de vuestros hijos. Una promesa de Dios. La circuncisión era una promesa de Dios en cuanto a eso mismo, ¿no? A que Dios iba a circuncidar el corazón, es decir, a purificarlo de su pecado, y es un significado muy similar, muy parecido al del bautismo. En Romanos capítulo 4 también, en el versículo 11,
nos está hablando de la circuncisión, de su significado espiritual. Recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia de la fe. Es decir, que la circuncisión era sello de la justificación por la fe que recibió Abraham. Era algo en cuanto a la salvación. Bien, pues entonces, circuncisión y Pascua. ¿Y cuál fue entonces el mandamiento de Cristo a su iglesia? Pues solamente encontramos el bautismo y la cena del Señor. Y está, por ejemplo, la Gran Comisión, al final del Evangelio de Mateo, ¿no? Por tanto, predicad el Evangelio, etc. Bueno, vamos a leerlo, ¿no? Nunca está de más. Dice, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, como hemos visto también esta mañana. Bien, pues entonces eso en cuanto al bautismo, la cena, en Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28. Mateo 26, 26, 28. Que dice, mientras ellos comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual se derrama por muchos para remisión de los pecados. Y tenemos entonces también este pasaje en Primera de Corintios, que es el que leemos normalmente, el capítulo 11, acerca de la institución de la cena del Señor por medio de Pablo, y yo os transmito lo que también he recibido, que el Señor Jesús se fue entregado, etcétera, como ya en el tiempo apostólico eso era destacado como algo especial, un sacramento. Y fijémonos que ahora podemos decir, ¿no? ¿Cuáles son el resto de los sacramentos, entre comillas, en el bautismo? Pues está... sí, el bautismo y la cena del Señor, por supuesto, ellos le llaman la Eucaristía, no tengo ningún problema por llamarla Eucaristía, que significa acción de gracias, ¿no? Pero bueno, también es a lo mejor un aspecto un poco, solamente están llamando al todo por la parte, ¿no? Hay acción de gracias, pero también hay... Pero bueno, eso son cuestiones de palabras, tampoco es cuestión de entrarnos ahora en eso. Pero está el bautismo, está la cena del Señor, está la confesión, está la confirmación, ¿no? La confirmación, que no tenemos ninguna ordenanza en el Nuevo Testamento, ¿verdad que no? Sí que eso nos dice que hemos de confesar la fe en Romanos 10, ¿no? Que hemos de confesar, y evidentemente esto significa que si uno no ha sido bautizado, para ser miembro de la Iglesia tiene que recibir el bautismo confesando la fe, como el caso del eunuco etíope, ¿no? Si crees de todo corazón en Jesucristo, bien puedes ser bautizado. Y dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confesó la fe en el Hijo de Dios, en Jesús. Pero está esto, y después, bueno, está el que los hijos de creyentes que han recibido también el bautismo de niños, pues al llegar a una edad suficiente, ellos también puedan confesarlo. Confesarlo. Y bueno, pues se puede hablar incluso de confirmación, si se quiere. De confirmación de los votos del niño que él hizo, que el niño contrajo, se puede decir, en el bautismo, ¿no? Pero bueno, es también, podemos hablar de confirmación en este sentido, o podemos hablar de confesar la fe. Hablamos normalmente de hacer profesión pública de fe, ¿verdad? Y es necesario que se tiene que hacerse, por supuesto que es necesario. Pero en la Biblia no se nos dice ni de qué manera, ni de cómo, ni hay un mandamiento explícito del Señor Jesús en el tiempo de su ministerio. Y eso es lo importante. Directo del Señor Jesús en los evangelios, ¿no? Entonces está la confirmación, está el matrimonio. El matrimonio, a ver, el matrimonio es algo sagrado. Es algo sagrado porque es una promesa, cuando lo hacen los creyentes, es una promesa delante de Dios, delante de la Iglesia,
es un juramento, todos los juramentos es algo sagrado. Pero una cosa es que algo sea sagrado y otra cosa es que algo sea sacramento. Porque sacramento es entonces que, Cristo nos es ofrecido en eso, ¿no? Cristo nos es ofrecido en el bautismo, Cristo nos es ofrecido en la cena del Señor. Y no podemos decir que Cristo nos sea ofrecido al casarnos con nuestra señora, con nuestro marido, ¿verdad? Es algo sagrado, pero no es en ese sentido que es un sacramento. Además es otra cosa que hay que tener en cuenta. El matrimonio es un estado creacional, por lo tanto universal, ¿verdad? Es decir, que todas las personas que están casadas, por así decirlo, fuera de la iglesia, pero que están legalmente casadas, están tan casadas como un creyente, aunque sea por lo civil, ¿verdad? O personas de otra religión. Es un matrimonio porque es una institución de Dios creacional. Y esto es entonces mezclar un poco las cosas, no, es mezclar las cosas, lo que es la creación, lo que es la naturaleza y lo que es la gracia. Y el matrimonio es una institución creacional, es una institución universal para todos aquellos que se casan. Porque si no, entonces los únicos verdaderamente casados son los cristianos, ¿no? Y si además es por la iglesia papista, entonces ahí sí que sí, esos son los verdaderos que están casados, ¿no? Y lo demás. Pero no, vemos que, digo esto para que veamos cómo se complican las cosas cuando se empiezan a hacer este tipo de argumentos, ¿no? O de afirmaciones. Entonces está el matrimonio, que no lo es, está la ordenación, ¿no? 4, tiene que ser 7. Está la ordenación al ministerio, que es otra vez algo sagrado, ¿no? Porque están poniendo aparte a alguien para servir al Señor, etcétera, etcétera, pero no es un sacramento tampoco, por la misma razón, ¿no? Que hemos dicho. Y por otra parte, en cuanto al bautismo, que no es que de esa manera somos partícipes de una gracia de Cristo, ¿no? En la ordenación al ministerio, y tampoco, por otra parte, ha sido ordenado directamente por el Señor en el Nuevo Testamento. Está la confesión de pecados, que evidentemente se nos dice que hemos de confesar nuestros pecados los unos a los otros en Santiago, pero esto no es la confesión tal como ellos lo conciben de tal confesionario, está el sacerdote y te da la absolución de tus pecados. La absolución, y ni siquiera en el sentido que Dios te perdone tus pecados. No te dice esto, no, sino yo te absuelvo, ¿no? Como si él fuera un funcionario divino, por así decirlo, que tiene esa facultad de perdonar de pecados y absolver de pecados de esa manera. Lo más que podemos hacer es presentar las promesas del Señor y decir que el Señor te perdone, pero bueno, hacerlo de esta manera, es fuerte. Está la extremaunción, que también está el mandamiento de Santiago, pero claro, eso era para aquellos que estaban enfermos, pero ellos lo hacen como el último rito justo antes de la muerte. Eso tampoco ni siquiera es el significado en Santiago y tampoco es y tampoco ha sido ordenado por Cristo en el tiempo de su ministerio. ¿Me quedo alguno? Supongo que sí, ¿no? Hemos dicho el bautismo, la cena, hemos dicho la confirmación, hemos dicho el matrimonio, hemos dicho la orden, hemos dicho la extremaunción. ¿Falta uno? Penitencia. La penitencia, que está ligado la penitencia a la confesión también. ¿No? Se puede decir que no es en uno, o no en dos. La penitencia es... Fijémonos, ¿no? La penitencia son las obras que el sacerdote te impone para perdonar pecados. Y atención, esto es lo interesante, cuando
Lutero está hablando al principio de la justificación por la fe, está hablando de la justificación en este contexto. Está hablando de la justificación de la fe en el contexto del sacramento. Está hablando del contexto de participar de la cena. Está hablando en el contexto de la confesión, ¿no? De las obras que te imponen para hacer. Es muy interesante, ¿no? Es una cosa muy interesante porque realmente te abre un poco las perspectivas, ¿no? De lo que realmente fue el debate de la reforma en el siglo XVI por la justificación por la fe. Que solamente es la fe la que nos hace dignos para, por ejemplo, participar de la cena. ¿No? Que no tenemos que hacer una serie de obras nosotros para hacernos dignos de participar de la cena del Señor. Y toda la cuestión además de la penitencia. Bueno, pues evidentemente, Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La traducción latina era hacer penitencia, ¿no? Pero la penitencia es el arrepentimiento para vida, ¿no? De que habla Pablo. Es dejar los pecados, ¿no? Y no es entonces, todo este componente se puede decir legal, ¿no? De la satisfacción que uno tiene que hacer por los pecados. De ahí a toda la cuestión también de las indulgencias y de pagar uno como si fuera una especie de multa por los pecados, ¿no? Económica, pues hay solamente un paso. Y ahí está otra vez pues, Lutero y todo lo que fue la reforma. Bueno, pues entonces es una santa ordenanza instituida por Cristo y por lo tanto son solamente dos. Ya lo hemos visto, ¿no? El bautismo y la cena del Señor. Y esto dice para significar, sellar y presentar a aquellos que están en el pacto de la gracia, ¿no? Pues las bendiciones, ¿no? Los beneficios de la mediación de Cristo. Dice también más beneficios o significados o sentidos de los sacramentos para acrecentar y fortalecer otras gracias, para obligarlos a la obediencia y para testificar y mantener el amor y la comunión el uno con el otro y también para distinguirlos de los de fuera. Vemos que estas son las razones de los sacramentos. Vamos a irlo ya pues viéndolo y con esto vamos ya a acabar. Creo que lo habremos sí, prácticamente cubierto todo. Entonces vamos a ver la Santa Ordenanza, lo hemos visto, para significar, sellar y presentar, y nos da el texto de Romanos capítulo 4, versículo 11, que ya hemos dicho, que recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia. Y de ahí pues está esta definición de que el sacramento es señal y sello. Como señal representa visiblemente una promesa de Dios. Y como sello es, digamos, está, pues decir, sellando esta promesa de una manera firme, que es una promesa firme de parte de Dios, una promesa, digamos, en serio, ¿no? Una promesa, como dice en inglés, well meant, en serio, hecha por parte de Dios. No podemos ahora entrar en distintas interpretaciones que hay dentro entre nosotros en cuanto al sello, porque unos entonces piensan que el sellar es en cuanto a la eficacia, y si es en cuanto a la eficacia es solamente a los elegidos, y otros lo conciben esto como una promesa, decimos, en serio de parte de Dios, ¿no? Que es como cuando presenta el Evangelio en serio a todos, sin estar pues, distinguiendo de entrada quién es elegido y quién no. Entonces es una promesa firme de parte de Dios y que si la creemos recibimos lo que Él nos promete. Entonces, para significar, sellar y presentar. Y está también la otra cita en 1 Corintios capítulo 11 y versículos 24 y 25. Y leemos allá, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Vemos, ¿no? Lo está presentando el cuerpo de Cristo, no que lo sea, pero lo está presentando, por eso dice, esto es mi cuerpo,
y después, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, lo presenta a aquellos que están en el pacto de gracia. En un sentido, digamos, propio, los que están en el pacto de gracia son solamente los escogidos, ¿verdad? Son solamente los elegidos. Pero sabemos que en el pacto de gracia también se administra el pacto a niños, y bueno, no solamente por esta razón, sino que es imposible que nosotros llegamos a distinguir quién es verdaderamente elegido y quién no. Esto es una potestad que solamente le pertenece a Dios, ¿no? Conoce el Señor a los que no son suyos. En 2 Timoteo capítulo 2. Entonces, nosotros tenemos esta, digamos, juicio de calidad que diría el reformador Calvino hacia todos aquellos que forman parte de la comunión, diciendo de que ellos entonces son verdaderamente cristianos hasta que no se demuestre lo contrario, son hijos de Dios y por lo tanto elegidos, ¿no? Hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? O también, pues podríamos hablar, sí, lo dejamos aquí. Entonces, a los que están en el pacto de la gracia, ¿no? Que en un sentido general son todos los miembros de la congregación, ¿no? Y que participan por lo tanto de los sacramentos. En Romanos capítulo 15, versículo 8, Romanos 15, 8, digo pues que Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, ¿no? Los que están en el pacto de la gracia. Después, Éxodo capítulo 12, versículo 48. Éxodo capítulo 12, versículo 48, está hablando de la Pascua, digo, y ahí habla: mas si algún extranjero habitante quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, ¿no? Primero tiene que ser circuncidado. De la misma razón para la cena del Señor. Esto de dar a lo mejor la cena del Señor a todo el mundo que venga a la iglesia, bueno, puede participar a lo mejor hasta un musulmán, ¿no? O de alguien de otra religión, no, eso es completamente irregular, eso está fuera de la palabra de Dios. Primero tiene que ser, en el Antiguo Testamento, circuncidado. Para participar de la cena del Señor, uno tiene que haber recibido el bautismo, ya sea de niño o de mayor, pero tiene que haber recibido el bautismo. Entonces, tiene que ser entonces aquellos que están en el pacto de gracia, aquellos que son miembros exteriormente del pueblo del Señor. Después también dice los beneficios de la mediación, y habla en Hechos capítulo 2, versículo 38, de la promesa que es para vosotros y vuestros hijos. Hechos 2, 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, y añade, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. Recibiréis la promesa del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 16 también. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Vamos, tenemos esta comunión con Cristo en el sacramento y somos partícipes de los beneficios de la mediación de Cristo, como nuestra cabeza, como nuestro profeta, sacerdote y rey. Y eso es entonces lo que hace la diferencia entre el bautismo en la cena con el resto de las cosas que hemos dicho, ¿no? Con la imposición de las manos para un pastor o para el matrimonio, que son cosas sagradas, sí, pero que no son sacramentos en este sentido. Dice también entonces para acrecentar y fortalecer otras gracias, con lo cual vemos, se está presuponiendo que tienen que ya la gracia. Es decir, que no se está utilizando, por así decirlo, el sacramento para evangelizar, ¿no? Sino que se supone que la persona ha conocido el Evangelio, se ha convertido, se ha arrepentido de sus pecados y ha dado testimonio a la Iglesia de su fe, ¿no? No es para evangelizar los sacramentos. Entonces, vemos para acrecentar y fortalecer, no dice para implantar, ¿no? O para regenerar. Bien, Romanos capítulo 4, versículo 11, lo que hemos dicho que es señal y sello, y Gálatas capítulo 3 y versículo 27, Gálatas 3, 27. Y leemos, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
obligarles a la obediencia, porque claro, un sacramento es un juramento de lealtad, de fidelidad que hacemos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, sí, es gracia, pero también nos comprometemos a Él solemnemente. Entonces nos obliga a la obediencia, el participar de ello, ¿no? Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Romanos 6, 3 y 4. Buscad, no, esto es Hechos, ¿verdad? Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces el bautismo nos obliga a eso, a que andemos en vida nueva, a que andemos conforme es digno del Señor, etc. También 1 Corintios capítulo 10 y versículo 21. 1 Corintios 10, 21. Y allá leemos: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. No podemos participar de los sacramentos del Señor y participar de la idolatría. No podemos participar de los sacramentos y ser infieles al Señor. No podemos hacer eso y vivir en pecado, como dice primera de Juan capítulo 3, ¿verdad? En el pecado, en el sentido de nuestra manera normal de vivir. Porque todos pecamos, se lo dice el mismo el apóstol Juan, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y hacemos a Dios mentiroso. Pero una cosa es eso y otra cosa es hacer del pecado nuestra manera de vivir, ¿no? Bien, pues entonces no podemos hacerlo, nos obliga a la obediencia. Dice también para testificar y mantener el amor y la comunión el uno con el otro. Y podemos ver aquí, son siempre textos de serie de dos textos. Efesios capítulo 4, versículo de 2 al 5. Efesios 4, 2 al 5. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, y continuáis diciendo un Señor, una fe, un bautismo. ¿No? También podríamos hablar de una cena del Señor, etc. Pero bueno, esto ya lo vimos en su día, que no es algo, digamos, limitativo, ¿no? Que es, hay por supuesto más. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, 1 Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean siervos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, el tener acceso todos a los sacramentos, con todo lo que esto significa, y ser todos partícipes, por lo tanto, de los beneficios de Cristo y de su mediación, entonces eso tiene como resultado entre nosotros pues una mayor unidad, mayor amor, soportarse los unos a los otros en amor, etcétera, etcétera. Mantener y, digamos, agrandar esa comunión fraternal. Y por último, dice distinguirlos de los de fuera. Efesios capítulo 2 y versículo 11. Efesios 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, los que erais llamados incircuncisión por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, ¿no? Es decir, los paganos, los de fuera de la iglesia, era gente incircuncisa y hay gente que, que no ha recibido el bautismo o que ha recibido el bautismo y son infieles al Señor, que es lo que ocurre en su inmensa mayoría dentro del papismo, ¿no? Que reciben el bautismo, pero nadie está consciente de todo lo que estamos viendo, de toda la implicación de la obediencia, etcétera, 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 de vivir para el Señor. Y por último, distinguirlos de los de fuera. Génesis capítulo 34 y versículo 14, creo que es el pasaje de Dina, ¿posible? Génesis capítulo 34, versículo 14. ¿Sí? Y le dijeron, no podemos hacer tal cosa,
de dar nuestra hermana a hombre que tiene prepucio, porque en nosotros es abominación. Es decir, que los sacramentos tienen también una función importante para delimitar el pueblo de Dios, ¿no? Es, por así decirlo, marca nuestra frontera, ¿no? ¿Hasta dónde ha llegado la Iglesia? ¿Cuántos son los miembros del pueblo de Dios? Pues son los que han recibido el bautismo, son los que tienen acceso a la cena del Señor, etcétera, etcétera. Por supuesto que, a ver, estamos hablando en términos de iglesia visible, porque después está la iglesia invisible, que el Señor conoce a los que son suyos, ¿verdad? Y bueno, pues no coincide al 100% la iglesia visible y la iglesia invisible, lo sabemos. Y, a ver, habrá muchos salvos que no habrán recibido el bautismo. Habrá muchos salvos porque han creído en el Señor Jesucristo y no le ha dado tiempo ni a ser bautizado, ni a recibir la cena, etcétera, etcétera. Pero serán salvos y lo vamos a encontrar en el cielo, ¿no? Entonces, una vez más, los sacramentos no hacen la salvación, ni transmiten la salvación. Claro, lo que ellos entonces completan esta enseñanza diciendo que si se muere un niño y no ha recibido el bautismo, algo tienes que hacer, algo tienes que explicar. Pero claro, está el limbo y está el purgatorio, ¿no? Y entonces, claro, ya vas añadiendo, lo vas complicando más y más, ¿no? Pero no. Alguien que crea en el Señor Jesucristo, verdaderamente arrepentido, porque el Señor le ha abierto el corazón por su Espíritu Santo, esa persona es salva de la misma manera que el que había sido crucificado al lado del Señor, que, bueno, pues no había tenido tiempo ni de hacer penitencia, ni de hacer absolución, ni etcétera, etcétera. Pero por la gracia, el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues que el Señor os bendiga en su santa palabra.